pasada, que íbamos a realizar un taller, pero mejor les voy a dar el tiempo de Semana Santa para que ustedes vean y observen bien los videos. Recuerden que para mí es más importante su formación que la nota. A ver, que en el quehacer académico tenemos que tomar notas, pues sí, pero realmente a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, que exploren el material y lo exploten al máximo. Entonces, en el día de hoy vamos a desarrollar clases teóricas y vamos a dejar actividades para después de Semana Santa. Como les venía contando, pues lo que fueron las técnicas de biología molecular aplicadas a la tecnología del ADN recombinante nos ha permitido obtener proteínas terapéuticas que son las que tienen funciones fisiológicas a lo largo de todo el desarrollo desde nuestra formación hasta el crecimiento y hasta nuestra reproducción y nuestra muerte. Entonces, todo eso está dado por la presencia de proteínas, cuyas instrucciones se encuentran contenidos en el ADN. Por eso es que esta tecnología fue bastante revolucionaria porque nos ha permitido modificar esas instrucciones para obtener proteínas un poco más específicas hacia nuestra especie y de esta manera las hemos convertido en un tratamiento. Además, con la introducción de las técnicas de ingeniería, hemos podido tecnificar la producción de estas proteínas recombinantes para obtenerlas en una mayor cantidad y en un tiempo más determinado, un tiempo más rápido. Pero recuerden que todas estas técnicas están basadas en la replicación artificial de procesos biológicos que ocurren en nuestro organismo, con nuestras células, y este proceso de replicación, esta replicación de estas etapas ha permitido de que nosotros podamos obtener los fármacos que hoy son utilizados para tratar enfermedades que vienen dadas por el daño en el material genético. Entonces, la clase pasada vimos las etapas que pertenecen al proceso upstream, que está desde la identificación de una función importante de la proteína y cuya pérdida genera una enfermedad, recorriendo por todo el proceso de producción en un organismo vivo. Luego, cómo reproducíamos este organismo vivo para que produjera en mayor cantidad esa proteína recombinante. Etapa que se conoce como fermentación o cultivo. Y en el día de hoy, pues vamos a ver, quedamos en que estábamos en ese bioreactor con nuestro producto. Entonces, en el día de hoy vamos a terminar con las etapas del proceso downstream, que está basado más bien en el aislamiento y purificación de esas proteínas que se obtuvieron en ese proceso de fermentación o en ese proceso de cultivo. Y cómo se transforman estas en un producto terapéutico de fácil adquisición para los pacientes y de fácil manejo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este proceso de fermentación, ya tenemos una cantidad suficiente de estos productos, pues lo que hacemos es extraer o recuperar esa proteína. Teniendo en cuenta que hay muchos factores que pueden afectar esta estructura de la proteína, porque recuerden que es bien importante el mantenimiento de la estructura tanto terciaria como cuaternaria, porque realmente esas son las que tienen la función fisiológica. Entonces, es importante primero, luego de que ya tenemos ese bioreactor paralizado, determinar ciertas características de la proteína que yo quiero probar. Entonces, importante hacer una caracterización tanto primaria como secundaria. Normalmente la caracterización primaria se basa en extraer de esa proteína toda la información básica, peso molecular, carga eléctrica, pulso eléctrico, todas esas características de la proteína, tanto físicas como químicas. ¿Qué tipo de solvente se solubiliza? La conformación estructural, con el fin de cumplir
o satisfacer todas esas necesidades físico-químicas. Y luego viene una caracterización secundaria que ya se basa en lo que es pureza y estabilidad, porque recuerden que estas proteínas se producen en organismos vivos. Se pueden producir de dos tipos: dentro del organismo vivo y quedan acumuladas en vacuolas dentro del organismo vivo, y cuando hay mucha cantidad, la célula estalla y libera el contenido al medio, o a medida que se van produciendo las células enseguida van liberando esas vesículas al exterior, y de esta manera no hay acumulación de productos dentro de la célula. Es un proceso más fácil porque la proteína no se contamina con tanto contenido celular como cuando la célula se hincha de producto y lo expulsa. Entonces, de todas maneras, ambos procesos requieren que nosotros realicemos un proceso de purificación para eliminar virus, ácidos nucleicos, lípidos, diferentes contenidos celulares que pueden afectar la aplicación terapéutica de la proteína. Porque recuerden que estas proteínas nosotros van a ingresar a un cuerpo viviente. Y ese cuerpo viviente tiene un sistema inmunológico. Entonces, este sistema inmunológico va a reconocer todo lo que no es propio del organismo. Entonces, ese proceso de reconocimiento de características no propias se llama inmunogenicidad. Entonces, es que ustedes van a escuchar, no, es que tuvo reacción a, o fue sensible a. ¿Por qué? Porque el cuerpo generó o reconoció agentes extraños cuando el producto fue inoculado. Entonces, normalmente la caracterización secundaria se basa en obtener de manera más pura, pero con la conservación de las características de la proteína que la hace funcionar. Entonces, liberar todas esas proteínas, manteniendo, por ejemplo, estos puentes de cisteína, el grupo amino con una valina, el grupo amino con una lisina y el grupo carbonilo con una valina. ¿Ya? Obtener en posiciones estratégicas diferentes aminoácidos, por ejemplo, la serina como residuo 50, treonina como residuo 100. ¿Ya? Es muy importante porque esta es la que le da la forma plegada a la proteína, que es la que le va a dar esa funcionalidad. Pero siempre hay que obtenerla libre para evitar inmunogenicidad. En cuanto a la purificación de proteínas, la recolección de la misma va a depender si el contenido intracelular queda, el contenido de la proteína queda dentro de la célula, ¿ya? O si es liberado al medio. Entonces, si el contenido es dentro de la célula, hay que hacer una lisis o esperar que la célula lise. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la acumulación de las proteínas en el citoplasma, se pueden generar lo que se conoce como cuerpos de inclusión. Y esa proteína queda ahí en el citoplasma y se va a medida que igual la maquinaria de transcripción nunca va a parar de producirla, porque están inyectándole nutrientes, etc. Entonces, dentro del citoplasma se va a generar todos estos cuerpos de inclusión, pero recuerden que el citoplasma no crece máximo, él se podrá estirar un poco, pero apenas crezca y ya no, y se agote su capacidad, él se va a romper y va a liberar esos cuerpos de inclusión. Para ello, antes de que se revienten las células, se pueden recoger, lisarlas nosotros acá afuera de una manera artificial para evitar que esos cuerpos de inclusión se contaminen, porque yo puedo lisar adicionando diferentes enzimas que me protejan mi proteína y que dañe todo el contenido celular que yo no necesito. Puedo hacer procesos de congelación, descongelación, o sea, cambios físicos que permitan que esos cuerpos de inclusión se liberan de la manera más limpia. Puedo utilizar detergentes, ultrasonido, ya, para hacer este proceso de rotura de la membrana y que se me liberen de manera lenta esos cuerpos de inclusión para obtenerlos de manera no solo inalterada la proteína, sino que además
con pocos factores de inmunogenicidad. En el caso de que la proteína también se acumule en el espacio periplásmico, vamos a tener también ese problema, porque por choque osmótico también se puede liberar el contenido. Entonces, siempre mantenerlas en un medio que nos permita recogerlo de manera limpia utilizando este tipo de técnicas controladas para evitar la contaminación de la proteína. También tenemos que la proteína, la célula puede tener la capacidad de generar vesículas que pueden ser expulsadas en el exterior. Esto es bien importante a la hora de nosotros recolectar lo que sale del bioreactor, porque hay veces que como no conocemos dónde se está generando la proteína, si la proteína se libera al medio, yo no necesito la célula, yo necesito recolectar ese medio de cultivo. Entonces, si yo cojo y boto el medio, voy a perder todo mi producto, porque a la hora de yo hacer un proceso de ELISI, no voy a encontrar la célula, no voy a encontrar sino puro contenido celular, porque la proteína se me fue en el medio, porque es que yo no sabía que la célula liberaba la proteína al medio. Entonces, es muy importante conocer cómo esa proteína se genera. Si se genera como cuerpo de inclusión o vacuolas dentro de la célula que no es capaz de liberarlas, o si se genera como vacuolas que son liberadas hacia el medio exterior. Si son liberadas hacia el medio exterior, yo recolecto el sobrenadante. Pero si las proteínas se me generan como cuerpos de inclusión o se acumulan en el espacio periplasmático, entonces yo tengo que recolectar lo que se conoce como pellet para poder romper, hacer una lisis y de esta manera liberar mi proteína. Todas las proteínas, tanto recogidas en el sobrenadante como recogidas en el pellet, necesitan posteriormente un proceso de estabilización. Ese proceso de estabilización está enfocado a mantener la actividad de la proteína a través del control de diferentes condiciones físicas, como la temperatura, por ejemplo. Recuerden que las proteínas, ustedes cuando fritan un huevo, ustedes son proteínas, ya, es la albúmina. Entonces vemos que apenas ella toca calor, toda su forma física se modifica. Entonces, igual nosotros tenemos que controlar muchísimo la temperatura para que la forma de la proteína no se altere y se mantenga la función fisiológica. Se utiliza además cuando se hace, por ejemplo, el proceso de recolección y lisis, inhibidores de proteasas. Recuerden que las células tienen proteasas normalmente. Entonces, no solamente donde se está obteniendo la proteína tiene que haber tratamiento con inhibidores de proteasas, sino también todos los medios tienen que ser libres de nucleasa, libres de proteasa, para evitar que se degrade proteína y se pierda producto. Para eso se utilizan estos inhibidores de proteasas, que son enzimas que rompen los enlaces peptídicos, lo que hace que se pierda el producto. Y también de manera física se evita que se produzcan burbujas durante el proceso o espuma. ¿Por qué? Porque cuando se exploten por destrucción mecánica se van a romper las proteínas. Bueno, una vez tengamos ya sea el pellet, el sobrenadante y hayamos realizado para el caso del pellet una lisis celular, este proceso debe separarse de todo el contenido celular, o en el caso de cuando recolectemos el sobrenadante, de todos los componentes del medio de cultivo. Entonces, una vez se libera la proteína, vamos a realizar un proceso de separación. El proceso de separación normalmente se puede realizar una vez se homogenicen las células completas y se liberen las proteínas al medio, a través de un proceso, por ejemplo, de decantación, en donde vemos que el componente nuclear queda arriba, mientras que los componentes de células enteras, núcleos, mitocondrias y eso van a quedar como pellet. Y este sobrenadante puede transferirse a otro tubo. Ya descartamos el pellet, se deja en otro tubo y luego se hace un proceso de separación física que se conoce como centrifugación, lo que nos permite obtener de manera un poco más pura la proteína.
También se hace un proceso de ósmosis, en donde la proteína se coloca como en especie de un sachet, ¿ya?, que contiene una sal. Y luego este sachet que tiene dentro ese buffer salino con la proteína se coloca en una solución que permita la difusión de las partículas de sal hacia el medio, ¿ya?, para saturarlo de esa sal, y de esta manera vamos purificando la proteína, porque este buffer salino se va cambiando de manera recurrente. Ya cuando esté completamente saturado de esta sal, se va cambiando y se va reponiendo por uno nuevo. Al hacer nosotros esa reposición por uno nuevo, vamos a hacer un cambio de concentración que va a permitir la difusión de la sal. Como los poros que tienen estos aquí son tan pequeños, la proteína va a quedar dentro de manera pura, mientras que la sal se va perdiendo con los lavados que se le van haciendo al tanque. Entonces, el objetivo principal de los procesos de separación es eliminar los componentes lipídicos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos de estas muestras biológicas. Está el famoso proceso de centrifugación, que se basa en la separación de un sedimento celular de un líquido. Entonces, normalmente se utilizan en microcentrifugas refrigeradas de rotor de ángulo fijo, y una vez centrifugadas se van a formar una especie de dos capas, en donde la parte de arriba va a ser la menos densa y la parte de abajo va a ser la más densa. ¿De qué va a depender la separación de nuestra proteína? Del peso molecular. Como les digo, están los procesos de precipitación, que se utilizan las sales que se van a ir eliminando por los lavados que les dije anteriormente. Se utilizan además el sulfato de amonio, solventes orgánicos que permitan también su separación por difusión. Además, se puede hacer por tamaño utilizando la técnica de centrifugación. Regálame un segundito. La técnica de centrifugación para separar ese sedimento del sobrenadante. Diálisis con filtro, o utilizar filtros de membrana de un tamaño específico que permita ya sea la retención de la proteína y la liberación de un componente de tamaño menor. Pero normalmente toda la purificación de las proteínas se hace utilizando diferenciación por tamaño. Sin embargo, hay otros procesos que son más comunes, como es el uso de la cromatografía en columna, que no solamente se basa en tamaño, sino que además se basa en el proceso de adhesión utilizando una resina de afinidad o una resina de intercambio iónico. Como es bien sabido ustedes de su química analítica, la cromatografía es una técnica de separación que se basa en la afinidad de un soluto de ser más afín o por la fase estacionaria o por una fase móvil, en donde este soluto va a quedar retenido por afinidad en la fase estacionaria a medida que va limpiándose por adición de solvente. ¿Ya? Entonces, en el caso de las proteínas se diseña una resina que por afinidad retenga las partículas de las proteínas y luego las separe por tamaño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una proteína que tiene un alto peso molecular y una tiene un bajo peso molecular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las proteínas de bajo peso molecular van a quedar completamente retenidas en la resina, mientras que las de alto peso molecular van a fluir hacia abajo. Ya se diseñó una resina para que
por tamaño queden atrapadas dentro de la resina las proteínas de bajo peso molecular. Pero estas, como son más grandes, van a fluir más rápido porque no van a quedar en los espacios de la resina, sino que van a fluir sobre la resina. De esta manera podemos separar las proteínas por tamaño. Y hay otras que se llama por afinidad, en donde se aprovecha la carga iónica de la proteína. Entonces, tenemos que la carga iónica de la proteína, recuerden que normalmente las proteínas por la carga de aminoácidos van a tener diferentes cargas iónicas. Entonces, supongamos que esta resina tiene una carga positiva, ¿ya? Y la proteína con carga negativa va a pasar, o la muestra que contiene proteínas de carga negativa va a pasar a través de la resina. Entonces, ¿cuáles se van a retener? Las que tengan más carga negativa. Las que tengan menos cargas negativas van a fluir de una manera más rápida. ¿Ya? Entonces, normalmente, y además por tamaño. Ya, las más pequeñitas van a salir primero, mientras que las más grandes van a quedar retenidas. Al tener más carga negativa, quedan más tiempo retenidas en la resina. Normalmente este tipo de purificaciones se realizan para las proteínas que vienen fusionadas. Ya que normalmente las proteínas fusionadas vienen ligadas o vienen pegadas a un sustrato de la célula huésped donde se produce. Entonces, se favorece la interacción entre el ligando de la proteína bacteriana con una columna de afinidad. De esta manera se atrae la proteína fusionada a la columna y se va liberando la que yo necesito. En cuanto a la verificación, estos son los dos procesos de separación: centrifugación, precipitación. Todos miren que están o por tamaño libre. Vamos a verificar qué es la proteína que yo necesito. ¿Cómo lo hacemos? A través de técnicas en donde hay un buffer de carga, la proteína se desnaturaliza, se corre en un gel. Y luego con tinción con azul de Kumasi voy a identificar, y teniendo en cuenta obviamente el patrón de peso molecular que yo siembro, voy a poder separar las bandas de proteína que son las mías. O colocar un anticuerpo que reconozca específicamente la proteína para yo saber si la muestra tiene presencia o no de proteína. ¿Cómo voy a saber yo si las tienen en mayor o menor proporción? Por el ancho y la oscuridad de la banda. Recuerden que el ancho y la oscuridad de la banda son indicativos de alta concentración. Entonces, cuando ya utilizo estos anticuerpos, se conoce como Western blot. Las puedo también verificar la actividad utilizando pruebas de ELISA, que son pruebas de inmunoensayo, en donde la microplaca viene cargada con un anticuerpo que es afín por esa proteína. Y luego de que en los pozos donde se dé la reacción antígeno-anticuerpo, voy a colocar un anticuerpo que se conoce anticuerpo de detección, que normalmente está unido a una enzima que produce luz, y esto lo puedo detectar a través de luz ultravioleta utilizando un lector de microplacas o un lector de ELISA, como comúnmente se le conoce. Y de esta manera los pozos que tengan un color igual a la enzima activada, esos son los pozos que yo voy a decir que contienen mi proteína, porque está formado el sándwich. Pero los que tienen otro color diferente al que se genera por luminiscencia,
Entonces, esos son pozos que son negativos. Y ya con estas dos técnicas que son, también se pueden utilizar PCR, se puede hacer secuenciación, etcétera. Pero normalmente se utiliza más que todo el Western blot y el inmunoensayo tipo ELISA. Entonces, una vez se tengan estos dos, también se puede utilizar la PCR ya para amplificar el material genético. Ya aquí no amplificaríamos la proteína, sino el material genético que generó esa proteína. Luego pasamos a un proceso de conservación. Normalmente las proteínas se liofilizan. El proceso de liofilización está basado en congelar la muestra y luego ubicarla en este equipo que va a secarla por congelación. Como la muestra está congelada, va a sacar el agua congelada. Esto tiene aquí un cambio de presión. A través de cambios de presiones va sacando el agua, pero la proteína queda intacta en forma de polvo, polvo liofilizado. Entonces ya este polvo liofilizado ya lo podemos mezclar con diferentes auxiliares de formulación que te permitan colocarlo en la forma farmacéutica de la cual vas a utilizar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta cómo se producen a gran escala, a nivel industrial se producen estas proteínas, vamos a ver estas tendencias actuales en biotecnología que hoy en día nos facilitan muchísimo la vida, sobre todo en la detección temprana de las enfermedades, en el tratamiento de las mismas, lo cual ha revolucionado muchísimo varios campos de la ciencia. Los campos nutricionales, el engorde de animales, etc. Pero en el caso farmacéutico, nosotros estamos relacionados con el tratamiento de enfermedades para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, la biotecnología biomédica no es más que busca mejorar la salud humana a través de la implementación de estas técnicas biotecnológicas en generar nuevos tratamientos que permitan aumentar al final siempre la calidad de vida de los pacientes que padecen esas enfermedades. Siempre vamos a tener como objetivo y como personal de la salud aumentar siempre la calidad de vida de los pacientes. Siempre tenemos que buscar estrategias que favorezcan este actuar, ya que al ser el profesional del medicamento somos los que generamos las herramientas para que esta salud humana mejore y por ende va a aumentar la calidad de vida. En el caso de la biotecnología médica, el desarrollo de herramientas ha tenido un fuerte impacto en muchos de estos procesos que estamos viendo aquí. Detección temprana a través del desarrollo de técnicas de inmunodiagnóstico que han mejorado muchísimo el campo de detección de enfermedades a través de implementación de técnicas de laboratorio. Además, no solamente en la detección temprana, sino que además nos ha permitido obtener vacunas. Les recuerdo muchísimo la vacuna de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, que desde sus inicios, que desde sus inicios es la primera vacuna que se genera con técnica de biotecnología. Y por eso es que fue tan revolucionaria la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, de Moderna y de Pfizer, la de Janssen también. Porque teniendo en cuenta de que Sinovac utilizaba un proceso muy similar a cómo se obtienen las vacunas tradicionales, nosotros con la vacuna de Pfizer, AstraZeneca
Moderna y Janssen, se hizo una revolución de crear artificialmente el antígeno que va a generar la respuesta inmune. Ya la vacuna de Sinovac normalmente es de virus atenuado. Si bien también su producción a escala industrial se hace utilizando técnicas de DNA recombinante para obtenerla en una mayor cantidad en un tiempo prudente, la vacuna contra la COVID-19 que desarrollaron las otras farmacéuticas no fueron de virus atenuado, fueron diseñando el antígeno, tomando como base el genoma del agente causante de la enfermedad y de alguna otra manera utilizaron las células del huésped para producir una proteína que no es propia del organismo para que este mismo la reconozca. Claro, utilizaron nuestro cuerpo como fábrica para generar una inmunidad. Por eso es que hubo tanto revuelo, porque es un tipo de vacunación muy poco convencional que se había utilizado por primera vez. En cuanto a la mejora de los tratamientos, tenemos el desarrollo de técnicas de anticuerpos monoclonales, terapia génica y la generación de proteínas fusionadas. En cuanto a la ingeniería de tejidos, el desarrollo de órganos para ser trasplantados utilizando matrices completamente artificiales, pero que utilicen como generadores de la matriz células. En investigación, pues tenemos muchas aplicaciones, dentro de los cuales se resaltan la creación o el uso de animales transgénicos, que son animales que están modificados genéticamente para desarrollar una enfermedad X. La clonación, es muy importante, tanto de ácidos nucleicos como de organismos, nos ha permitido obtener y mejorar las características de los organismos, confiriéndoles diferentes propiedades en su ADN. Y en cuanto a mejorar alimentos, pues tenemos el surgimiento de dos ramas bastante importantes, que es la nutrigenética y la nutrigenómica, que se basan en conocer el contenido proteínico que proveen diferentes alimentos y realizar alimentos enriquecidos en este tipo de estructuras para volverlos como alimentos funcionales. En el día de hoy vamos a ver las técnicas de diagnóstico y prevención de enfermedades. Entonces, en cuanto al diagnóstico y la prevención de enfermedades, hemos utilizado modelos animales. Esto con el fin de nosotros elucidar para qué sirven los genes de nuestro genoma. Recuerden que nosotros somos una de las especies que tenemos el genoma más grande. De hecho, creo que les mandé la noticia al grupo, la gran noticia de que por fin ya pudimos elucidar de manera completa y absoluta el genoma humano. En el año 2005, la noticia de que del proyecto de genoma humano dio resultado y logramos obtener las secuencias de aproximadamente el 98% de las bases del material genético de una persona, es bastante importante que quedó todavía pendiente un 2% que complicaba muchísimo, porque era el que te permitía explicar el surgimiento de varias enfermedades, la pérdida de la regulación, cómo produce enfermedades, etc. Entonces, este 2% fue elucidado ya finalmente en la semana pasada y de alguna otra manera permite avanzar muchísimo más en el desarrollo de terapias humanas, porque ya conocemos cómo están organizadas las bases nitrogenadas. Este 2%, recuerden que yo les dije en la clase que normalmente entre individuos nos diferenciamos en un 1%. Entonces, este 2% normalmente está ubicado en zonas de heterocromatina, o sea, zonas altamente compactadas, lo que prácticamente hacía imposible la tarea de completar la elucidación del genoma completo.
Sin embargo, a través del desarrollo de técnicas que se han dado en los últimos años, sobre todo, se logró elucidar ese 2% que estaba pendiente. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de la aplicación de diferentes técnicas de secuenciación y además por comparación con otros genomas de animales que tienen ciertas características que nos hacen similares. Entonces, normalmente en el diagnóstico de prevención de enfermedades se utilizan los modelos animales teniendo en cuenta la similitud que tenemos con uno y con otro. Entonces, de acuerdo al modelo que nosotros, o de acuerdo al tejido que nosotros vayamos a utilizar o vayamos a estudiar, tenemos que escoger el organismo para modificarlo genéticamente y que ya me venga enfermo, ¿ya? Y no generarle yo de manera química o física la enfermedad. Entonces, con base a esto, pues vemos que el ratón es el que lidera el listado de animales que han sido muy útiles para diagnosticar, para prevenir, para conocer cómo se da la historia natural de una enfermedad en un organismo. Dentro de los hallazgos más importantes está la detección del gen OV, que normalmente veíamos ese gen, pero ya nos dimos cuenta que por homología de secuencias, el gen OV normalmente codifica para una proteína que se llama leptina, que es la que da la sensación de saciedad. Hemos visto que además tienen ciertas debilidades que hace que nosotros tengamos que buscar otros modelos animales para estudiar enfermedades. Por ejemplo, el ratón no tiene muchos genes para el metabolismo del colesterol. Por tanto, para modelos de enfermedades de cardiopatías, se hace bastante complicado utilizar este modelo animal. Otro animal bastante utilizado en el laboratorio es la C. elegans, que es una lombriz, que al tener genes bastante grandes, nos ha permitido estudiar los genes que están involucrados en procesos de apoptosis. Esto es bastante importante, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas y enfermedades que cursan con cáncer, porque recuerden que en las enfermedades que cursan con cáncer hay un desorden en la proliferación celular. No hay un control del ciclo celular y esas células están reproduciéndose de manera descontrolada porque hay una evasión de la apoptosis. Recuerden que la apoptosis es un tipo de muerte celular que ha sido el más estudiado, pero no es el único. Hay muchos procesos de muerte celular. Pero el de apoptosis es el más conocido. Pero es un momento que me está escribiendo una compañera que no tiene fluido eléctrico. María Gabriela. ¿Qué? El otro modelo también bastante importante es el de Drosophila melanogaster, que es bastante importante al presentar algo que se llama cromosomas politénicos. Los cromosomas politénicos son cromosomas de gran tamaño, lo que nos permitió descubrir de que cada gen tiene su lugar, o loci, como se conoce, establecido en el cromosoma. Al nosotros tener estos cromosomas politénicos tan grandes, también nos permitió identificar las funciones de cada gen. Entonces, con el estudio, utilizando como modelo de estudio este animal, pudimos descubrir los genes que causan diferentes tipos de cáncer y enfermedades crónicas como la fibrosis quística, la leucemia y otros trastornos genéticos. Y el mono macaca mulato, que es muy reconocido porque es un modelo ideal para estudiar virus, porque las infecciones virales sean muy similares de cómo se da en el humano. Entonces nos ha servido muchísimo para estudios contra el VIH y el SARS-CoV-2.
En cuanto a las pruebas de diagnóstico de enfermedades, ¿ya? Es muy importante de que hay muchas técnicas que nos permiten a nosotros conocer que somos portadores o que estamos desarrollando una enfermedad mucho antes de que aparezcan los síntomas. Esto nos permite que nosotros podamos de alguna otra manera adelantarnos a los hechos y hacer una medicina preventiva que permita que o los signos o síntomas sean más débiles o que simple y sencillamente no se den. Entonces, normalmente los laboratorios médicos contribuyen entre un 50 y un 80% de todos los diagnósticos clínicos, porque la gran mayoría miden parámetros morfofisiológicos bastante reconocidos. Sin embargo, hay dos tipos de técnicas o dos tipos de métodos que nos permiten a nosotros generar estos resultados en el laboratorio. Hay técnicas de química analítica en donde se detecta la presencia o ausencia de moléculas a través de la adición de diferentes reactivos para su reconocimiento. Y de esta manera, pues, se ha logrado detectar la presencia o ausencia de diferentes sustancias que pueden estar comprometiendo nuestro estado de salud. Pero estos métodos han sido ampliamente reemplazados por los métodos biotecnológicos. Estos métodos biotecnológicos normalmente están basados en la detección de un cambio específico que genera proteínas que no se deben generar o que generan proteínas que están mal. Entonces, ¿qué detectan los métodos biotecnológicos? Todo lo que es o todo lo que está relacionado con la información genética y con las proteínas. Entonces, de las técnicas más comunes que utilizan la biotecnología tenemos la PCR, la ELISA, el Western blot y la secuenciación. Entonces, en el caso de la PCR, lo que hacemos es, como les dije en el virus de SARS-CoV-2, detectar la presencia de infecciones a través de la amplificación de su ADN en una muestra. Se diseñan primers para la detección de la enfermedad y luego esta sangre es extraída del sujeto, la colocamos con los diferentes procesos de extracción de ácidos nucleicos, extraemos el RNA mensajero, lo convertimos a cDNA y vemos si amplifica o no utilizando el proceso de PCR. Si el material genético que estamos detectando es algo que es exógeno, por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2, que es bastante específico, nosotros vamos a hacer un proceso de amplificación. Pero si el virus no está presente, no se va a amplificar ese ADN porque el primer no se va a unir, no va a tener a dónde unirse y por eso el proceso de PCR no se va a dar o no se va a llevar a cabo. Están las pruebas de ELISA que se utilizan no solamente para, como pruebas de inmunodiagnóstico. De hecho, me causó muchísima curiosidad porque muchas personas estaban desarmando los cassettes para las pruebas rápidas contra el COVID-19. Entonces, no, es que eso es una tirita ahí que uno la moja y ya. Entonces, no es solamente una simple tirita o un simple pocillo con un reactivo o con un anticuerpo, sino que es una tirita o un pocillo que está tratado con una especie de anticuerpos o que está tratado con una cantidad específica de proteína que puede ser detectada en una muestra biológica. Entonces, por ejemplo, las pruebas de ELISA se basan en la reacción antígeno-anticuerpo para identificar diferentes marcadores, dentro de los cuales se resaltan marcadores contra el cáncer, contra la COVID-19, etc. Y se utiliza también para detectar anticuerpos de inmunoglobulina, para nosotros darnos una idea de que cuando estuvimos expuestos a una enfermedad y si tenemos anticuerpos contra la misma. Está el Western blot, muy útil para detectar mutaciones. Recuerden el taller pasado, en donde hicimos una hibridación con ácidos nucleicos y pudimos conocer cómo se diagnostican estas enfermedades, aunque muchos se poncharon en esta pregunta.
De hecho, me preocupa porque es una pregunta que es bastante básica. Pero casi todos se poncharon en la pregunta última, en donde yo les preguntaba que cuando uno corta con una enzima de restricción, ¿cuáles son los organismos sanos y enfermos? Entonces, muchos se colgaron en esa pregunta. Y están las técnicas de secuenciación, que aquí tenemos dos empresas. Aclaro, no tengo ningún vínculo comercial con ninguna de ellas, sino que me parece interesante mostrar cómo trabajan ellas en cuanto a plataformas de secuenciación para detectar enfermedades de manera temprana. Estas técnicas de secuenciación, coloco siempre el mismo ejemplo, voy a tener que buscar otro. Es el proceso de secuenciación que se hizo la señora Angelina Jolie, que le permitió tomar la decisión de extraer los dos senos porque presentó marcadores de cáncer al secuenciar su genoma. Entonces, al detectarse esos marcadores de cáncer, ella decidió hacerse una mastectomía preventiva para evitar que se desarrollara la enfermedad y de esta manera no sufrir esta enfermedad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, plataformas como Imagine Health, que utiliza como medicina de prevención la secuenciación de el genoma. Entonces ellos presentan normalmente un reporte, se comparó el genoma este con este y nos dimos cuenta de que existían o no diferencias, existían o no secuencias que no concordaban las unas con las otras, etc. Entonces es muy útil. ¿Ya? Vamos a esperar que nos abra un ejemplo del reporte que ellos generan. Entonces, miren el reporte clínico, como lo dan. Dicen que panel te evalúa. Te dicen las variaciones de tu genoma con respecto al genoma normal y en qué nivel está esa variación. Te las van colocando en color, cuáles son las más críticas y cuáles son las más o las menos críticas. Entonces miren que tiene varias variantes relacionadas con el cáncer. Entonces tú normalmente, mira, todos estos son genes que ellos vieron y compararon. ¿Para qué sirven los genes? En dónde están ubicados, su frecuencia de aparición y normalmente su función. Entonces es un informe bastante amigable en lo que tenemos un resultado bastante certero de qué es lo que se tiene y nos permite a nosotros tomar una decisión. Profe, a nivel económico, ¿eso es muy poco asequible o es algo que, digamos, uno podría llegar a utilizar? A ver, con el tiempo estas herramientas han sido asequibles. ¿En qué sentido? En que ya nosotros no podemos, o sea, nosotros podemos escoger un panel específico de genes. Por ejemplo, yo, hablando desde mi historia clínica personal, yo en mi familia veo que tengo muchas, hay mucha historia clínica de diferentes enfermedades del tracto gastrointestinal. Entonces yo nada más hago el panel de tracto gastrointestinal. ¿Ya? O en mi familia tengo una historia de cáncer de mama, entonces yo hago el panel de ese cáncer. Y entonces de esta manera se han abaratado los costos
ya no es tan inasequible, ya de hacerlo todo completo. Ya todo completo sí es un poco más costoso. También depende de la cantidad de muestras. No es lo mismo una sola muestra a que tú lo hagas en varias muestras. Entonces, por ejemplo, yo he hecho secuenciación de aquí, pues en el laboratorio. He mandado a hacer secuenciación de células tratadas y no tratadas de cáncer para conocer el efecto de un tratamiento. Y eso, yo mandé como 6 muestras y eso me costó como 20 millones de pesos, más o menos. La muestra está entre 4 o 5 millones de pesos alrededor. Pero yo nada más mandé a hacer cáncer colorectal, ya, porque la línea celular que yo mandé era de cáncer colorectal. Pero como les digo, todo eso se ha abaratado de acuerdo a la cantidad o el número de muestras que tú envíes o la cantidad de información que tú quieras realizar o que tú quieras adquirir. Entonces, se han abaratado, pues sí, es más económico, es mucho más económico. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, bueno, aquí en Colombia tenemos el laboratorio clínico Volcán. Es un laboratorio bastante reconocido que hace este tipo también de reportes moleculares para nosotros conocer un panel específico. Entonces ellos en su página web te dicen qué tipo de pruebas o qué tipo de secuenciación pueden realizar con tu material o con tu muestra, y de esta manera tú puedes optimizar un mejor servicio. Vamos a esperar que... Entonces miren que ellos te hacen estudios moleculares de genotipificado, de cuantificación de patógenos, de factores trombóticos, de evaluación de translocaciones, que recuerden que las translocaciones es material genético que pasa de un cromosoma a otro. Y te dicen todas las pruebas de biología molecular que te pueden realizar, de acuerdo al diferente de paneles que ellos tienen. Por ejemplo, tienen un panel de virus de papiloma humano, ya, para conocer genotipo de alto y bajo riesgo. Tienen un tipo de de panel de JAK2. Recuerden que la JAK2 es una quinasa, sector de quinasa, que está involucrado en cáncer, sobre todo, está muy involucrado. El efecto de fosforilaciones que activan los genes que están reprimidos y hacen que la proliferación sea exacerbada. Están los paneles respiratorios y virales, o sea, hay por panel te pueden de alguna otra manera dar un poco más de acceso a este tipo de ayudas diagnósticas. Pero vemos que la biología molecular ya y lo que es la biotecnología ha impactado de manera muy positiva, sobre todo en el campo de prevención de enfermedades, porque no solamente es el diagnóstico temprano de las enfermedades. Aquí tenemos los ejemplos de las ELISA. Nosotros adicionamos el antígeno. Normalmente esto es un pocillo de la placa. Así se ven las microplacas, son pequeñitas. Creo que tengo una placa de ELISA por ahí. Aquí tengo, creo que se logra ver bien, una placa de ELISA. Ella en los fondos de los pozos tiene, vamos a acercarlo un poquito más. Miren que los pozos
pocillos son bien pequeñitos y en el fondo tiene pegado anticuerpo. Obviamente no se ve, pero está colocado un anticuerpo en el fondo de cada pocillo. Vienen específicamente para una proteína, para detectar una proteína en particular, prostaglandina 2, interleuquina 1, interleuquina beta, interleuquina, o sea, son más específicas. Y tiene capacidad para 96 pocillos, o sea, para adicionar 96 espacios. Normalmente las muestras se colocan por triplicado. Hay que colocar un control positivo y que colocar un control negativo. Entonces, de ahí ya la placa se te va haciendo un poco más pequeña. Entonces, puedes cargar muchas muestras. Entonces, nosotros adicionamos el antígeno y en nuestro fondo de pocillo hay un anticuerpo que se conoce como anticuerpo de captura, que es el que va a detectar ese antígeno. Una vez dejamos reaccionar y se detecta el antígeno, pues se adiciona un anticuerpo de detección, que normalmente es un anticuerpo que viene anclado con una enzima que cuando se pone en contacto con su sustrato va a generar una señal. Entonces vemos aquí cómo se adiciona este, se coloca, se adiciona el sustrato y la señal es detectada. Aquí tenemos cómo se utilizan los análisis para detectar enfermedades genéticas, que ya eso lo hemos visto en la parte de electroforesis, que vemos que normalmente se coloca el DNA, se somete a un corte con la enzima de restricción y vemos que la enzima de restricción va a tener lugares específicos donde cortar, que ya obviamente lo hemos ido, con este proceso de genoma humano, lo hemos ido detectando zonas palindrómicas en donde donde son las favoritas, por así decirlo, de las enzimas de restricción. Estas cortan, se generan unos fragmentos que normalmente nosotros a través de una electroforesis podemos decir qué fragmentos se van a generar en un fenotipo normal. Pero en un fenotipo ya enfermo, por ejemplo, vemos que aquí la mutación, en vez de originar dos sitios de restricción, origina 3 sitios de restricción, en donde se generan 2 fragmentos adicionales. Por ejemplo, miren, el gen es completo, ¿ya? Pero la mutación es aquí y lo que hace es que genera un sitio de corte y se generan 2 fragmentos adicionales. ¿Ya? Y se van a generar las enfermedades. De esta manera podemos decir de que la electroforesis de la persona que tiene un solo fragmento es normal, pero si la electroforesis te da que tiene 2 fragmentos, la persona está enferma. Y en cuanto a la electroforesis, es por ampliación de una zona específica a la que se une el primer. Entonces aquí tenemos muchísimas pruebas diagnósticas para las diferentes enfermedades, todas relacionadas con cambio en la secuencia de material genético, lo que hace que cambie la secuencia de la proteína, ya sea perdiendo su función o que simple y sencillamente no exista la secuencia de la proteína. Entonces, otra herramienta que es muy útil, pero ya no solo en el diagnóstico y prevención, sino ya en el tratamiento, en la prevención, más que todo, no en el diagnóstico, sino en la prevención de las enfermedades, son las vacunas. Las vacunas no son más que sustancias que estimulan a nuestro sistema inmune para generar anticuerpos frente a organismos infecciosos o incluso frente a tumores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la vacuna del papiloma humano y otras vacunas contra diferentes cánceres que se están desarrollando, para conocer específicamente una reacción frente a un organismo que se está comportando de manera anormal y está generando una enfermedad.
Entonces, normalmente las vacunas son sustancias que estimulan la inmunidad innata, ya, generando una inmunidad adaptativa. Entonces, normalmente generan la inmunidad innata, que es la inmunidad que nosotros tenemos frente a los organismos. Entonces, por eso es que las vacunas, cuando nos las aplican por primera vez, nos da fiebre, nos da dolor en los huesos, nos da una serie de síntomas muy parecidos a los que puede generar una enfermedad, porque nos están inyectando de alguna otra manera la enfermedad, pero de una manera más débil para que se active lo que se conoce como la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa y podamos tener defensas cuando realmente nos enfrentemos con un agente patógeno que esté fuerte. Además, estas vacunas no solamente contienen ese agente patógeno o parte de él, o material genético que codifique para sus proteínas, sino que además se le agregan unos sustancias que se conocen como adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que aumentan la inmunogenicidad de la proteína para aumentar la respuesta inmune frente a los antígenos que están siendo inoculados junto con ellos. Y esto hace de que se formen depósitos que ayuden al reclutamiento de las células de la respuesta inmune y esta se genere mucho más rápido y se genere en mayor proporción para que se generen grandes cantidades de anticuerpos. Entonces, pues bueno, está basado en el uso de nuestro sistema inmune. Aquí vemos cómo se van generando las diferentes células del sistema inmune. Entonces, dentro de las vacunas tenemos una amplia variedad. Muchísimas vacunas. Tenemos, por ejemplo, las de que se extrae un toxoide, una toxina del microorganismo, y esta toxina es la que nosotros nos inoculan, una toxina que se le disminuye la cantidad de grupos tóxicos o se inactiva, etcétera, y que queden solamente los sitios de reconocimiento para generar esta respuesta antigénica. Están los polisacáridos y los polisacáridos conjugados, que son diferentes sustancias que producen muchas bacterias, sobre todo cuando están en su sitio normal. Entonces, ya cuando nosotros nos inyectan estos polisacáridos, nosotros vamos a generar esa respuesta porque es como indicativo de la presencia de esa bacteria. Están las de patógeno completo, que es donde se inocula, que, pues bueno, estas son las que surgieron de manera tradicional. Recordemos, Edward Jenner, con la vacuna de la viruela, cogía pústulas de viruela y con eso inoculaba a las personas y eso de esa manera generaba la inmunidad. Entonces, normalmente, en cuanto a la tecnología, a la biotecnología en la aplicación de las vacunas, pues bueno, se toma el virus salvaje, o sea, el virus normal, el virus wild type, y se cultiva en células para que se aumente la replicación. El proceso se repite varias veces para que la célula vaya perdiendo virulencia. ¿Ya? Y se vayan perdiendo esos factores de virulencia y de esta manera ya cuando nosotros repliquemos 5, 6, 7 veces ya la bacteria o el organismo más que todo ya tiene pocos factores de virulencia y ya cuando nos las inyecten a nosotros está debilitado. Está dentro de estas vacunas de patógeno completo o patógenos debilitados o alterados, están la de la sarampión, la parotiditis, rubeola, varicela, etcétera, que normalmente nos las colocan cuando nosotros estamos muy pequeños. Hay vacunas que se llaman vacunas no vivas o inactivas, que es donde el agente patógeno, se le ha realizado un choque térmico para que esté completamente indefenso y solamente sea reconocido por nuestro sistema. Entonces vemos que aquí
tenemos una amplia gama de diferentes vacunas en donde tenemos diferentes antígenos para generar la respuesta inmune. Miren que las de hoy en día son vectores, estructuras, ácidos nucleicos, etc. Chicos, regálenme un segundito, ya regreso. Espérense un momento. Ay, chicos, qué pena que estaba recibiendo a un señor de mensajería. Me estaba entregando un reactivo. Entonces, como les venía comentando, en cuanto a diagnóstico y prevención de enfermedades, tenemos las vacunas, las pruebas de diagnóstico, etc. En cuanto a mejora a tratamientos, tenemos lo que se conoce como anticuerpos monoclonales. Todo, como les dije anteriormente, todos estos procesos están basados en las funciones fisiológicas que nosotros tenemos normalmente en nuestro organismo. Miren que las vacunas están basadas en la respuesta inmune, etc. Los anticuerpos monoclonales, que también se utilizan para tratar las enfermedades, también se basan en la generación de células con capacidad productora de anticuerpos. Sobre todo en las células que se conocen como células plasmáticas, que son células de la respuesta adaptativa. Recordando un poco cómo se activan estas células que vienen del linaje B, ya, es que estas células plasmáticas normalmente se generan cuando ya ha estado el cuerpo a una exposición previa a ese antígeno. Pues se genera normalmente un suero policlonal que luego, con diferentes procesos que vamos a ver ahora a continuación, se convierte en suero monoclonal o anticuerpo. Normalmente las células B, recordando un poquitico de inmunología, están en la primera línea de defensa frente a las diferentes infecciones que pueden producirse. Entonces, cuando la célula B reconoce un antígeno, este antígeno es reconocido, internalizado y se procesa y esta célula viaja a el vaso. Y en el vaso, esta célula, cuando ya este antígeno es procesado, presenta en su superficie diferentes moléculas de este antígeno.
diferentes proteínas de este antígeno, para que estas células B lo reconozcan y produzcan específicamente anticuerpos. Cuando la célula produce anticuerpos específicos contra este antígeno, se conoce como célula plasmática. Algunas se quedan ahí almacenaditas para esperar posteriores encuentros con este antígeno nuevamente. Entonces, normalmente los anticuerpos están conformados por, miren que son cadenas de proteínas, 4 cadenas de proteínas, 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas son 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Miren que estas cadenas, tanto entre ellas como entre sí, están unidas con puentes disulfuro. Son bastante importantes. Pero normalmente la zona de reconocimiento del antígeno está dada por esta pequeña zona de cadena ligera y cadena pesada. Eso es lo que cambia en todos los anticuerpos, ese pedacito específico. Entonces, en cuanto a los anticuerpos monoclonales, nosotros inmunizamos normalmente un ratón. Y una vez inmunizamos el ratón, extraemos el vaso. ¿Por qué extraemos el vaso? Porque recuerden que estas células plasmáticas se generan en el vaso. En que se procesa el antígeno y ellas van al vaso. Extraemos el vaso, que es donde están esas células productoras de anticuerpos policlonales, y luego se fusionan con células de mieloma. Estas células de mieloma tienen la capacidad de ser, entre comillas, inmortales porque son cancerígenas, tienen una desregulación en su proceso que evitan que vayan a apoptosis. Entonces, al haber esta fusión, se genera lo que se conoce como hibridoma. ¿Ya? Es una célula híbrida que tiene la capacidad de tener características de células de mieloma y características de células plasmáticas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué características tiene de células plasmáticas que produce anticuerpos? ¿Y qué características tiene de la célula de mieloma? Que es inmortal. Entonces, se puede replicar múltiples veces. Esta célula es sembrada de manera individual en un pocillo para conocer específicamente qué anticuerpo produce de manera individual. Y de esta manera se conocen como anticuerpos monoclonales, porque esta célula va a producir un solo tipo de anticuerpo, porque ella reconoció un solo pedacito del antígeno. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver este video para ver de manera un poco más didáctica cómo se generan esos anticuerpos monoclonales. Hola, en esta nueva inmunopíldora vamos a profundizar en las técnicas de inmunodiagnóstico y en concreto en ver cómo se pueden obtener las herramientas fundamentales para poder realizarlas, los anticuerpos. Ya sabéis que el inmunoensayo es la técnica por excelencia para el laboratorio de inmunología y otros laboratorios y necesitamos los anticuerpos ya sean policlonales o monoclonales. Muy rápidamente, porque lo hemos visto en píldoras previas, os recuerdo que la reacción antígeno-anticuerpo, que se va a usar para determinar concentraciones de distintas sustancias o células, se puede poner de manifiesto por las características físico-químicas de estas redes, como es la capacidad de dispersar la luz, la turbidez que producen en suspensión o incluso su capacidad de precipitar o aglutinar. Son todas estas técnicas de precipitación y aglutinación que veremos en píldoras siguientes. Pero además el anticuerpo se puede combinar con distintas sustancias, lo que va a amplificar
muchísimo la diversidad o potencialidad del uso de estas moléculas. Se puede combinar con enzimas y tendremos técnicas de enzima-ensayo. Se puede combinar con sustancias radioactivas, aunque estas técnicas estén más en desuso en la actualidad. O, por último, se puede combinar con sustancias fluorescentes y luego hacer un examen o bien al microscopio o bien mediante aparatos, fluorímetros o citómetros que cuenten o que nos permitan detectar la fluorescencia. Pero a lo que íbamos en esta píldora, ¿cómo se pueden producir estos anticuerpos en el laboratorio? Bien, para ello hay que inyectar en un animal de laboratorio una suspensión de los antígenos. Normalmente este animal va a ser un ratón cuando vamos a obtener anticuerpos monoclonales y va a ser un conejo cuando se buscan anticuerpos policlonales, aunque en el caso de los policlonales se pueden utilizar otras especies animales como son las cabras, las ovejas, muchas otras, pero sobre todo, insisto, los conejos. Pero lo primero que tenemos que tener es una suspensión del antígeno que se va a preparar y se va a inyectar en la cavidad peritoneal del animal. En este ejemplo tenemos el ratón y se va a dejar que se produzca una respuesta inmunológica primaria. Pasadas entre 7 y 10 días tras esta primera inmunización, vamos a realizar una segunda inmunización con la misma sustancia, con el mismo antígeno. Con esto, con lo que se busca es una respuesta secundaria de memoria mucho más potente y con mayor número de